Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos desde México para Química con Q. Y bueno, hoy vamos a comenzar con otros modelos. Vamos a comenzar con esta parte 6 de Química con Q. Aquí, bueno, tenemos un repaso de las configuraciones electrónicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del sodio, que bueno, aquí este es el número atómico 11 y con un número de masa 23. Bueno, vamos a meterlo en un cuadrito para que se entienda más la estructura de este sodio. Voy a ponerle un cuadrito, un pequeño cuadrito. Encerrarlo en un cuadrito a este sodio para que se entienda que es el elemento aquí encerrado. Vamos a ponerle aquí el sodio. Y bien, vamos a poner aquí su A de sodio. Entonces, este elemento, como sabemos, tiene 11, bueno, su número atómico es el 11. Entonces, lo que yo mencionaba en el capítulo pasado es de que por lo tanto, Z va a valer 11. Si su número atómico es 11, entonces tiene que tener 11 cargas positivas, que son estos 11 protones, y 11 cargas negativas, que son estos electrones. Su número de masa es esta parte de aquí, como ya lo había señalado, y su valor es de 23. Entonces, bien, para calcular nuevamente los neutrones, como ya había explicado, los neutrones es igual al número de masa menos el número de protones. En este caso es 23 menos 11 y esto nos va a dar un total de 12 neutrones. Aquí en esta parte de arriba, para hacer su configuración electrónica, tenemos los niveles K, L, M, N, O, P, Q. Por ejemplo, aquí tenemos dos electrones porque son los únicos electrones que soporta este átomo ahí. Entonces, bien, ahí es lo que vamos a colocar nosotros. Y bueno, aquí 8 electrones, pero bueno, aquí le escribo 8 y aquí 2, pues ya son 10. Y aquí, a pesar de que soporta el 18 electrones, yo nada más le voy a exigir uno para que sumados me den, pues estos 11 electrones que van a estar orbitando alrededor de este pequeño núcleo. Entonces, bien, aquí en el núcleo pues ya escribo los protones, que son 11, y los neutrones que son 12, que son los que acabo de calcular. Entonces, en la primera órbita K, aquí ya tengo uno, 2 electrones. En L ya tengo los 8, que son esta nivel L. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son en L. Y luego posteriormente en M, que es este último nivel, solamente voy a escribir uno. Entonces, obviamente, como ustedes inferirán, pues este me va a funcionar para hacer un enlace. Este me va a funcionar de enlace, obviamente con otro átomo que tenga un electrón desapareado. Este es un metal, entonces como tal este electrón pues lo va a tener que ceder, va a tener que ser cedido. Pero bueno, continuando con el tema, bueno, este es un ejemplo sencillo de configuración. Recuerda que puedes poner pausa a los videos para que puedas tomar nota con calma y comodidad. Bueno, otros ejemplos de isótopos. También ayer que vimos isótopos, bueno, en el capítulo pasado, tenemos el isótopo de carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Este es una pregunta normalmente que te hacen en este examen. Y esta pregunta es el uso del carbono 14. Y ese uso del carbono 14, como aquí lo menciono, pues es sobre todo para determinar la edad de restos antiguos. Entonces, normalmente para eso, formalmente para eso se usa. Ajá, esa es la pregunta tradicional que te van a hacer este tipo de exámenes. Y por ejemplo, aquí tenemos también otro, el yodo 131. El yodo 131, pues como aquí menciono, sirve para monitorear la absorción de yodo en el organismo por la glándula tiroides. Entonces, bien, aquí vamos a hablar sobre la historia de la tabla periódica. Vamos a comenzar desde este punto, desde 1814, donde comenzamos con Berzelius. Aquí las fechas no, te voy a mencionar algo importante. En química y para este tipo de exámenes no son importantes,
Lo que tienes que saber de Berzelius es que él las clasifica en electropositivos y electronegativos. Obviamente, como inferirás, pues los electropositivos pues tienen carga pues positiva, vaya, ¿no? Estos vamos a decir que son positivos, no de ahí su nombre que es positivo, y lo dice su nombre, pero más vale señalar. Son electropositivos porque pierden electrones. Y son positivos porque cuando se deshacen de esta partícula que es negativa, piénsalo así, cuando te deshaces de una amistad negativa, ¿cómo te vuelves? Pues positivo, ¿no? Tiendes a volverte positivo. Pero si tú ganas electrones que son partículas negativas, pues piénsalo igual, ¿no? Si ganas amistades negativas, pues te vuelves como, pues, te vuelves negativo, ¿no? Como lo indico aquí. Y eso es lo que tienes que aprender de Berzelius. Para Proust, lo importante es que dice que el orden está con base al hidrógeno, o sea, el orden de los átomos o de los elementos en la tabla periódica es con base al hidrógeno, ya que los pesos atómicos y sus números también son múltiplos del hidrógeno. Y es bastante sencillo. Entonces ahí vamos a decir que son múltiplos, no son múltiplos, los demás elementos, sus masas atómicas son múltiplos del hidrógeno. Así de sencillo es como te lo puedes aprender. Puedes tomar notas sencillas en tu cuaderno. Puedes hacer como yo lo hice aquí en este caso, una línea del tiempo y es un poco más sencillo. Para Dobereiner, en 1880, él ordenó los elementos de tres en tres. Pero aquí lo clave es de que forman triadas. Ahora, en estas triadas, observa algo. Aquí tenemos, por ejemplo, una triada, es el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, cuyos, cuyas masas atómicas son 12, 14 y 16. Pero se dice que si se toman los extremos, que es este y este, de la triada, obviamente, el peso del carbono y del oxígeno, que es 12 más 16, y se saca un promedio, es decir, como estoy sumando dos elementos, uno y 2, pues al sumarlos y sacar el promedio sería dividirlos entre dos, que es lo que aquí muestra. Los 28 entre 2 eso me da 14, ¿no? Y este 14, ¿qué crees? Que es el peso del, del elemento medio. ¿Del elemento medio de quién? Pues de esta triada. Entonces aquí puedes pausar y poner nota, ¿no? A regresar a lo que te acabo de mencionar para que tomes nota. Entonces, esto es lo que indica las triadas de Dobere, en el que los extremos, si yo sumo las masas atómicas de los elementos extremos, el promedio me va a dar el peso atómico del elemento medio, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienes que saber de Dobereiner. Para Charcot-Toys, el orden de los elementos es con base a la masa atómica y él los ordena en forma helicoidal. Pero el orden aquí tienes que tomar en cuenta que es con la masa atómica y los acomoda en forma helicoidal, ¿no? Así de esta forma, así. Entonces, bien, luego viene Newlands. Newlands, lo que lo marca Newlands es esto, la ley de las octavas. Se dice que la ley de las octavas me dice que cada 8 elementos, esto puedes anotarlo, cada 8 elementos, las propiedades de los elementos se repiten, o más sencillo, cada 8 elementos las propiedades se repiten, ¿no? Esto le dio origen a formar filas que van de 7 en 7. Estas filas de 7 en 7 pues son los periodos. Ajá, eso es lo importante de Newlands. Ahora bien, eh, eso es para Newland, ¿no? Por un lado. Entonces, también ahora vamos a continuar con la parte de Mendeleev. Mendeleev, lo importante de Mendeleev es señalar que él publicó la primera tabla periódica. Él publica la primera tabla periódica y bien, él al publicar la primera tabla periódica los ordenan los elementos por primera vez, pero con base a la masa atómica. Es lo que realmente él hace. O sea, ordena los elementos con la, con la, con base a la masa atómica. O sea, ordena los elementos con la masa atómica. Y enuncia la primera ley periódica, que ahorita en un momento te la voy a explicar.
Entonces, bueno. Luego viene Moseley, que ordenó con base al número atómico. O sea, ¿te das cuenta la diferencia? Aquí Mendeleev ordena con la masa atómica, pero aquí Moseley ordena con base al número atómico. Y también enuncia una ley periódica. Enuncia una ley periódica ahí. Entonces, a lo mejor aquí podrá haber una cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos leyes periódicas es verdadera? Bueno, te pueden preguntar por ambas, ajá, pero tienes que ver la diferencia. De hecho, te preguntan ambas, pero tienes que ver como clave, pues, por ejemplo, que uno ordena con la masa atómica y el otro ordena con el número atómico. Y al final vamos a tener a Werner, que es quien postula la tabla periódica actual, que es la que conocemos. Luego, fíjate, estas son algo que te quería mostrar. Por ejemplo, la ley periódica de Mendeleev me dice, las propiedades de los elementos, las propiedades de los elementos están en función de sus masas atómicas. Y esto es lo importante, que las propiedades, mira, las propiedades de los elementos están en función de quién, de las masas atómicas. Es decir, dicho de otro modo, las propiedades de un elemento, ¿de qué dependen? Dependen de su masa atómica. Puedes desglosar las cosas a tu modo, con tus propias palabras. Eso es un consejo que siempre doy porque es más fácil codificar con tus propias palabras que lo que viene ahí. Entonces es bueno releerlo, releerlo, sacar resumen del resumen, porque se van acortando las cosas. Y subrayar, sobre todo subrayar. La ley periódica de Moseley es prácticamente igual a la de Mendeleev, pero observa las diferencias. Igual, ¿no? Aquí me dice, las propiedades de los elementos están en función de sus números atómicos. Entonces aquí señalamos las propiedades. ¿De quién? De los elementos. ¿Y dependen de quién? Dependen de sus números atómicos. En breve, tú puedes decir que las propiedades de un elemento dependen de sus números atómicos. Así de manera sencilla. Luego, la tabla periódica actual de Werner, pues tiene los siguientes elementos. Todos los elementos tienen un número, o tienen un orden, perdón, con base al número atómico. Y obviamente va en orden creciente. O sea, la tabla periódica actual está ordenada en los elementos con el número atómico. Y esta es una pregunta clásica de examen. Entonces eso, pues toma nota porque eso es bastante importante. Te van a preguntar seguramente esto. Consta de 7 periodos, es decir, 7 filas horizontales que van así. Y por ejemplo, 18 columnas en vertical que son así. ¿No? Recordaba más o menos esta es la forma de la tabla periódica, ¿no? Más o menos. Son 18 columnas o también 18 grupos. Aquí quiero señalar que aquí en este examen te los van a preguntar como 8 familias A y 8 familias B. Ujú. Pero voy a hacer más énfasis en las siguientes diapositivas. Entonces, por ejemplo, aquí de este lado, del lado izquierdo de donde estoy yo aquí señalando, están los 7 periodos que te menciono, 7 periodos, que son estas filas en horizontal. Esta. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Pero aquí, por ejemplo, la serie del lantano, eh, estas dos series, no es que estén afuera de la tabla periódica, sino que más bien se dibujan fuera. Estas series van compresas, están compresas por ejemplo, toda esta serie va compresa aquí. Por eso aquí mi flecha en rojo que señala a que va aquí metida. Si te das cuenta, aquí esto termina bueno, aquí está el 56 y esto va al 57 y termina aquí hasta el 71. Y aquí enseguida sigue el 72. Entonces, ¿entiendes a lo que me refiero? Igual lo mismo con el actinio. Mira, fíjate, que aquí va desde el 88, aquí va desde el 89 y termina hasta el 103. Y aquí continúa hasta el 104. Entonces, como podrás darte cuenta, vamos a decirlo de esta manera. Como no cupieron,
se tuvieron que dibujar afuera. Es una manera sencilla de explicarlo, ¿no? Entonces, es por eso que aquí este lántano pues sigue con el periodo 6 y este es el periodo 7. Algunos supondrían, es que este es el 8 y el 9. No, 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 sino es que estos dos periodos están adentro aquí. Estas dos filas están aquí adentrito. Entonces, bueno, por eso este es el lantano pertenece al periodo 6 y el actinio al periodo 7. Y se señala así. Entonces, bien. em, Vamos a continuar. Bueno, aquí continuando con esta explicación, tenemos que, por ejemplo, aquí hay 8 familias A en vertical. Voy a explicarlo primero como familias. Estas familias A son estas de aquí, mira, fíjate. 1A, 2A, y luego aquí este espacio se queda libre. Y vamos a las 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y las otras 8 familias son las B, que serían estas de aquí. Nada más que observa, aquí comienza la 1B, luego la 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Que esta, si te das cuenta, es conformada por tres columnas. Tres columnas así. Pero cuando me preguntan, oye, pero dice que por grupos. Bien, la nomenclatura por grupos es la siguiente, quiero que la vea. Fíjate, esa es una forma de llamarlos por letras A y B, ¿sale? Por familias A y B. Entonces, bien, otra forma de, de nombrarlos es esta, mira, te lo voy a enseñar. Vamos a poner otro color. Por ejemplo, esta sería la uno, la 2 y aquí se hace de manera continua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y aquí 18, que sería esta última. Son los 18 grupos de los que se menciona. O sea, se pueden nombrar por familias o se pueden nombrar por grupos del 1 al 18. Pero oye, profe, pues, ¿qué nomenclatura voy a usar para este examen de Comipems? Tú vas a usar esta por la clasificación por familias. Eso es lo que se va a usar, ¿vale? Para que no entres en conflicto. Entonces, bien, vamos nosotros a continuar. Fíjate, familias y periodos. Un periodo es un conjunto de elementos ordenados en fila, en la cual se van presentando variaciones en las propiedades físicas y químicas. Existen 7 periodos, que son los que ya te mostré. La familia es un conjunto de elementos ordenados en forma vertical. Los elementos de cada familia tienden a tener las mismas propiedades. La familia esto también es importante, se les conoce como elementos representativos. Y a los de la familia B se les conoce como elementos de transición. Estas son preguntas importantes del examen, yo te sugiero que tomes nota. Ahora bien, aquí quiero que observes cada familia que existe. Fíjate, la familia 1A tienen su nombre y se les llama metales alcalinos, comprendidas por el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. Su número de oxidación es de +1, dado que es la familia 1. La valencia. La valencia son el número de enlaces que un átomo puede formar, y aquí nos lo menciona. Luego la familia 2A es la familia de los metales alcalino-térreos, comprendida por el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, cuyo número de oxidación es +2. Eso significa que cuando son positivos, estos pues ceden un electrón y estos van a ceder 2 electrones. La familia 3A comprendida por los térreos o también llamados boranos. Estos nombres podrían preguntarlos, pero es rara a la vez. Los preguntan más en exámenes como de Politécnico o de la UNAM o de la UAM. Comprendidos por el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, el indio y el talio, perdón, tiene un número de oxidación de +3. Eso significa que puede ceder 3 electrones. Luego la 4A que es por los carbonoides, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo.
que tiene una valencia de +4 o de -4. Eso significa que o puede ceder 4 electrones y o puede ganar 4 electrones. El símbolo negativo significa que puede ganar. Tú estás acostumbrado a que el menos es para decir perder, pero aquí en química se dice que el negativo para nosotros es ganar. Y más adelante lo veremos con la oxidación y la reducción. Aquí en química las cosas, vamos a decirlo así, son al revés. Las 5A, que son los nitrogenoides, el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, que pueden ganar 3 electrones. Las 6A, que son los calcógenos, comprendidos por el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, que pueden ganar 2 electrones. Yo te recomiendo que, por ejemplo, te aprendas el número de oxidación del hidrógeno, del sodio, del potasio, en este caso del oxígeno. Este siempre sabes que vale -2, ¿no? Y el de los halógenos. Todos los halógenos, que son estos, es la familia 7A, que es el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, que todos ceden un electrón. Y la familia de los 8A, que es de los gases nobles o inertes, el helio, neón, argón, criptón, xenón o radón. Y este pues tiene un número de oxidación cero, es decir, no ganan ni pierden electrones. Por eso se dice que son inertes, porque no reaccionan. Bien, recuerda pausar los videos para que tomes notas pues adecuadamente. Bueno, aquí esta es la tabla periódica de entrada. Esta tabla periódica se divide en dos, de manera general así, por esta escalinata de elementos, que no es homogénea, ¿no? Estos aquí, por ejemplo, estos elementos de aquí son los llamados metaloides. Los metaloides tienen propiedades de metales y de no metales. De este lado se van a posicionar los no metales, que son estos elementos que están dibujados en verde. El único no metal presente del lado izquierdo va a ser este, que es el hidrógeno, y se coloca ahí por sus propiedades. Es el único que hace ese movimiento raro, por decirlo así. Después tenemos en esta zona azul a todos los metales. Y finalmente en la parte de abajo, en esta serie de lantano y el actinio, que están considerados aquí y aquí, se consideran metales también, pero son radioactivos. Y en otros casos también los llaman tierras raras. Bien, continuando con la explicación, bueno, de aquí que tenemos nosotros, de las tierras raras, vamos a continuar. Y bueno, así es como se clasifica normalmente la tabla periódica. Y bueno, aquí vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver a los metales. Y bueno, aquí se ve bastante paja, sin embargo, te voy a ir enseñando cómo eliminar esta paja. Si te das cuenta, lo que yo hago mucho en mis esquemas son flechas. Por ejemplo, de los metales, por ejemplo, vamos a ver sus propiedades físicas. Estas propiedades físicas, pues bueno, tienes que saber que son buenos conductores de calor y de electricidad, ¿no? Poseen brillo, son maleables. ¿Qué es la maleabilidad? Seguramente esto te lo van a preguntar. Tú vas a responder que es la capacidad para hacer láminas. ¿Qué es la ductibilidad? La ductibilidad, bueno, lo voy a escribir aquí rápido. Aquí no lo escribí, pero bueno, te van a preguntar por qué es la ductibilidad. La ductibilidad, ¿no? Así de forma sencilla. Ductibilidad. Entonces, bien. También, bueno, que son la capacidad para hacer hilos o cables. Y son tenaces, mira, son tenaces. Oponen fuerza para romperse. Y tienen un alto punto de fusión, es decir, se recuerda que la fusión es el paso de sólido a líquido. Y son bastante altos, por ejemplo, lo hacen a 1000 grados. O sea, necesitas calentar muchísimo un metal para que se pueda pasar de sólido a líquido. Pues, es decir, se pueda fundir. Todos los sólidos, todos son sólidos, perdón, a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el cesio y el galio. Eh, Estos son líquidos a temperatura ambiente y se mezclan para formar aleaciones. Las aleaciones es cuando
se funde, por ejemplo, no sé, cobre líquido y se mezcla con oro, porque el oro solo es muy endeble, es decir, es muy frágil. Entonces le mete otro metal fundido para que al momento de secar pues se haga un poco más duro, ¿no? No sea tan endeble. Las propiedades químicas de los metales es que tienden a ceder electrones, que es lo que te decía. O sea, tienden a ser positivos. Ajá, y ceden electrones y eso pues forman iones que se llaman cationes. Voy a explicar rápidamente esto aquí e igual, ¿no? Puedes tomar nota en casita para que tengas bien firmes los conceptos. Por ejemplo, fíjate, un ion, ¿qué es un ion? Pues un ion es un átomo. Es un átomo, es un átomo con carga, con carga. Entonces, este átomo con carga, pues puede tener tanto carga positiva por un lado y por el otro puede tener carga negativa. Si tiene carga positiva, este se le llama cation. Y si tiene carga negativa, se le llama anión. Entonces, para el caso de los metales, pues los metales forman cationes y los no metales forman aniones. Otra forma de llamar a los cationes y a los aniones es esta. Por ejemplo, al cation le puedes llamar ion positivo y al anión le puedes llamar ion negativo. Esa es una forma más sencilla de nombrarlos, ¿vale? Ahora sí que es como tú lo prefieras, como tú prefieras, los puedes nombrar. Igual te digo, ahorita lo estoy borrando, pero puedes regresar el video y tomar nota nuevamente de esto. Entonces, bien, son agentes reductores. Un agente reductor es aquel que, que pierde electrones. Ajá. Y bueno, forman cationes, que es lo que acabo de explicar. Con el oxígeno forman óxidos. Si reacciona con el oxígeno forman óxidos. Por ejemplo, el aluminio pues forma óxido de aluminio. El cobre, pues la bicicleta, si en algún momento has dejado tu bicicleta, has visto que ese metal pues forma un óxido, ¿verdad? Y si reaccionan con ácidos, si reaccionan con ácidos pues van a formar sales. Si reaccionan con el agua, pues forman hidróxidos. Y si reaccionan con el oxígeno forman óxidos, que es lo que acabo de explicar. Bueno, luego, los no metales, sus propiedades físicas, pues un no metal, por ejemplo, piensa en la madera. No tiene brillo, no es dúctil porque no puedes sacar un hilo y, por ejemplo, no son maleables porque no puedes hacer una lámina, ¿verdad? A lo mejor una tabla sí, pero una lámina que sea maleable, que se pueda retorcer, pues no, porque la madera pues se quebraría. Son malos conductores de electricidad y calor. De hecho, cuando quieres no electrocutarte, pues agarras algo con una madera, ¿verdad? Son sus propiedades químicas, estos ganan electrones para formar aniones que son negativos y son agentes oxidantes. Y bueno, eh, con el oxígeno, si reaccionan con el oxígeno, pues forman anhídridos. O también los anhídridos también son llamados óxidos ácidos. Un anhídrido es lo mismo que decir un óxido ácido. Un anhídrido es lo mismo que decir un óxido ácido. Entonces, bueno, aquí lo puse entre paréntesis, ¿no? Porque su nombre puede ser este o este. Entonces debes de aprenderte ambos. Sí, lamentablemente sí. El filtro de estas escuelas es bastante alto, entonces te pueden preguntártelo así o así. No quiero que te confundas con la parte eh, de los ácidos, de los ácidos o los oxiácidos, ¿no? Suelen confundirse, pero bueno, no. Así guárdate. Son óxidos ácidos o anhídridos. Y también un concepto que a veces confunde es de que, bueno, a mí me confundía en su momento. No es lo mismo un oxiácido, no es lo mismo un oxiácido, es diferente de un óxido ácido. Pero oye, oye, Eric, pero pues ve cómo están escritos, prácticamente están escritos igual. O sea, depende si están separados, sí. O sea, si están separados son cosas diferentes. Ajá, aquí tenemos un anhídrido y aquí un óxido ácido. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, bien, tú ten calma y toma nota de lo que sea necesario. Pues, por ejemplo,
si reaccionan con el agua, pues estos forman ácidos. Y una nota importante es que estos forman moléculas poliatómicas, es decir, por ejemplo, el cloro puede estar ordenado, por ejemplo, así, ¿no? O sea, puede unirse con otro cloro. El oxígeno puede unirse con dos oxígenos así. El fósforo pues, puede unirse con cinco fósforos consigo mismo, o sea, lo que llaman poliatómico. Poli significa varios. Por eso el politécnico, ¿no? Dice politécnico, porque manejo varias técnicas. Politécnico o políglota, hablan varios lenguajes, ¿no? Aquí poliatómicos, entonces son varios átomos, varios átomos. Y finalmente tenemos a los metaloides, que estos tienen propiedades de ambos, ¿no? De metales y de no metales. Y por ejemplo, estos están por el boro, el silicio, el germanio, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Estos metaloides se usan mucho para producir, por ejemplo, controles, ¿no? Controles remotos, porque conducen la electricidad, pero no tanto, es decir, no se calientan tanto. Y eso hace que un control eléctrico, un control remoto, no se caliente tanto. Por eso se usan estos metaloides, sobre todo el estaño. Bueno, y aquí pues nosotros podemos ver que son sólidos, pero por ejemplo tienen también brillo. ¿Por qué tienen brillo? Porque pues, una parte de ellos son metales. Son semiconductores, pues sí, porque parte son metales, pero parte no. Semiconducen la electricidad y también semiconducen el calor. Entonces, bueno, eso por un lado. Y bien, finalmente ahí rematamos diciendo que, pues que estos elementos pues tienen propiedades de ambos elementos, de metales y de no metales. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Propiedades periódicas. Vamos a ver las propiedades periódicas o periodicidad también se llama así, ¿no? Vamos a ponerle aquí que también es lo que conoces como periodicidad. Anotártelo aquí en ladito. Aquí en chiquito, ¿no? Periodicidad. Eh, Como podrás notar, pues en química se puede usar un término u otro, pero bueno, más vale que los guiemos a ustedes como alumnos. Y bueno, aquí tenemos a la energía de ionización, que es esta flecha en azul, que aquí si te das cuenta es menos y aquí es un más. ¿Por qué es así señalado? Pues porque significa que aumenta de izquierda a derecha. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo al escandio versus el cobalto, pues por ejemplo la energía de ionización del escandio es más pequeña en comparación del cobalto. ¿Por qué? Porque el cobalto está más hacia la derecha, ¿no? Y por ejemplo, lo mismo para el circonio que está aquí versus la plata, que es argentum, ¿no? Es menor la energía de ionización del circonio y va a ser mayor la energía de ionización de la plata. ¿Por qué? Porque está más hacia la derecha. Esto es lo que me indican estas flechitas de aquí, esta flecha azul, mira. Por eso es que va la saeta en esta dirección. Entonces, bueno, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, pero también de abajo hacia arriba, como lo indica esta flecha de aquí. Por ejemplo, si me preguntases por la energía de ionización del yodo versus la energía de ionización del flúor, pues yo te puedo decir que el flúor tiene mayor energía de ionización. ¿Por qué? Pues porque está más hacia arriba, ¿no? Y el yodo está más hacia abajo. Bueno, la energía perdón, sí, la energía de ionización, y, bueno, aquí perdón, aquí es energía, discúlpame, te pido una disculpa, aquí es energía de ionización, pero no es energía de ionización, es electronegatividad, disculparás, tenemos la electronegatividad. Esto es electronegatividad. Y bueno, más adelante te voy a ir explicando las propiedades que te escribo aquí, ¿no?
Bueno, aquí la electronegatividad igual, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Aquí esta es menor y, por ejemplo, de un elemento más para hacia la derecha, pues sería mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aumenta de izquierda a derecha. Y lo mismo, ¿no? De abajo hacia arriba. El astato sería menor que la del flúor. De hecho, el flúor tiene la electronegatividad más alta de toda la tabla periódica. Pero, Eric, ¿por qué el helio, pues, está hasta acá, ¿no? Porque recuerda que no se contempla para esto los gases nobles. ¿Por qué? Porque recuerda que no reaccionan, se considera que no reaccionan. Y bien, esto para estos conceptos. Ahora bien, la afinidad electrónica, que es esta que está aquí en rojo, en este caso igual, ¿no? De igual forma, mira. Por ejemplo, la del rubidio sería menor que la del indio, porque el indio está más hacia la derecha. Y lo mismo sería, por ejemplo, para la del antimonio que la del nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está más hacia arriba. Y la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces tenemos ahora este en verde, el radio atómico. Mira, fíjate, el radio atómico es el único que rompe la regla porque aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú me preguntases, ¿no? Entre estos casos, oye, Eric, ¿quién tiene mayor radio? ¿El cromo o el wolfranio? También llamado tungsteno. Pues yo te diría el wolfranio, ¿no? O tungsteno. ¿Por qué? Porque el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Y por ejemplo, si viniese la pregunta entre el hafnio, o bueno, por ejemplo, entre el magnesio y el fósforo, pues el de radio más grande sería el fósforo porque está más hacia la derecha. Entonces, bien, eso para la parte del radio atómico. La energía de ionización, por ejemplo, que es esta amarilla, igual aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí el circonio, pues su energía de ionización es menor en comparación con la del cadmio, y aquí la del selenio sería menor en comparación con el oxígeno, este sería mayor, ¿no? Por cómo está su flecha, mira, aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba, lo que es la energía de ionización. Esos conceptos, pues te los voy a explicar a continuación, ¿vale? Por si tienes alguna duda, pues vamos a ver. Ah, mira, por ejemplo, aquí nos habla de la electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza de un átomo para atraer electrones. Entonces me pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos es el más electronegativo? Aquí comparamos al cesio, al flúor, al francio y al cloro. Pues aquí el flúor es el más electronegativo, porque mira, fíjate, en comparación, el cesio, ¿dónde está? El cesio está aquí y el flúor está hasta acá. Bueno, vamos a borrar estas notas que escribí. Por ejemplo, te decía, ¿no? El cesio está, ¿dónde está? Aquí. Y el flúor está hasta acá. O sea, ve aquí, ve tan solo de izquierda a derecha, el flúor está hasta más a la derecha. Y de abajo hacia arriba también, ¿no? Está hasta por acá. Y ve la flecha de la electronegatividad cómo se comporta así. Por ejemplo, ahí, por esa razón, el flúor es, en comparación con este, es más electronegativo. Luego tenemos al francio. Veamos la posición del francio. El francio, ¿dónde está? Hasta aquí. Y el flúor está hasta acá. Entonces, en el examen, pues se brinda una tabla periódica. Entonces, ahí pues puedes compararlos. Y mira, al cloro. El cloro, ¿dónde anda? El cloro anda aquí, mira. Y aquí está el flúor, está encimita de él. Y aquí la justificación que pongo, pues, es de que es el mayor, el flúor es el más electronegativo, o sea, es el de mayor, con uno de 4. Y al observar su posición hasta la extrema derecha, que es lo que observamos hace un momento, en contraste con el francio es el menos electronegativo. Entonces aquí
Te pueden confundir con esta pregunta, ¿por qué? Porque mira los símbolos atómicos, se parecen. O sea, los dos tienen F, nada más que pues este tiene una R, ¿no? Pero tienes que aprendértelos bien y aprender que el francio es el francio es el menos electronegativo, el francio es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo de todos. O sea, apréndete bien el símbolo y el nombre. Este es flúor y este es francio. Este es el más electronegativo, este es el menos electronegativo. Y aquí te lo dejo escrito para que tú lo aprendas. La valencia, ¿qué es? Bien, la valencia es, la valencia es la capacidad de un átomo para combinarse. Es decir, son el número de enlaces que un elemento va a formar, que un átomo va a formar. Y el número de oxidación me indica el número de electrones que gana o cede un átomo. Por ejemplo, si es positivo, cede. Si es negativo, gana. Te decía que aquí en química las cosas son al revés. Ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos al aluminio 3 más. Observa la escritura de estos números. En matemáticas normalmente escribimos así, más 3. Pero aquí en química escribimos 3 más. ¿Por qué? Porque en matemáticas esto es un número y en química esto es una carga. Carga, número. Y bueno, esta es una breve explicación. Aquí me dice aluminio 3 más, C de 3 electrones. Calcio 2 más, C de 2 electrones. Ahora con el caso de los negativos, 2 menos, este gana 2 electrones y este gana un electrón el yodo, ¿no? Y esto es como me lo sé, pues por lo que te expliqué en un principio, que es esto de acá. El número de oxidación por las familias, que es sencillo de aprendérselo. Entonces, bien, nota, bueno, lo que explicaba en química, bueno, el uso de estos números, que primero va el más, en aritmética, en matemática. Y para acá lo contrario, pues es de que aquí, para nosotros esto es una carga. Bien, carácter metálico, este aumenta de derecha a izquierda y disminuye, y bueno, y también aumenta de arriba hacia abajo. Aquí es menos y aquí sería más. Y aquí sería menos y aquí sería más. Y bueno, también podríamos hablar rápidamente de lo que es la energía de ionización. La energía de ionización. La energía de ionización, pues, ¿qué es? Pues la energía de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo. Ajá, esa sería la energía de ionización. Y por otro lado tenemos a la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, pues es lo siguiente, energía, es la energía que desprende un átomo al ganar un electrón. Y bueno, eso sería todo por hoy, ¿vale?